Un artículo aparecido en el The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, nos pone el foco en un tema de vida cotidiana bien interesante. Se titula así: ¿Cómo dejar de ser esa persona que quiere complacer a todos? Buscar complacer a la gente puede ocurrir por distintas razones. Y entonces dice la autora del artículo, que es Yancy Dunn, que va a explicar bien todos los detalles. Personas complacientes. A eso le llaman también people pleasing. Se la pasan complaciendo a los demás. Y es algo que puede surgir de la infancia, la ansiedad social o el miedo al conflicto. Detengámonos en este tema. Saludamos a la psicóloga Orely Bolaño, que trabaja en el colegio, hace parte de un comité bien importante del Colegio Colombiano de Psicólogos. Orely, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente. Hola Juan Manuel, muy buenos días. Bueno, hablemos de esa persona complaciente, de esa gente complaciente. ¿Cuáles son sus características? A ver si de pronto clasificamos ahí, si de pronto estamos en ese espectro. Bueno, tú acabas de decir algo muy importante y es que esto es más común de lo que nosotros creemos. A veces nos encontramos en nuestras familias, en cada uno de los contextos de interacción, con una persona complaciente. Una persona complaciente es aquella persona que tocaba sus propias necesidades. Vamos a hacer un nuevo intento de comunicación. Orely, ¿le parece? No la estamos escuchando en este momento. El artículo del The New York Times dice que se trata de unas personas que eventualmente pueden complacer, decirle a todos sí, pero a la larga terminan generando un resentimiento en su vida. Sí, me no les imagino beneficia. Me imagino que es eso cuando uno no le da pena decir que no, Juan Manuel, cuando lo invitan a algo y a uno le da pena decir que no, cuando le dicen vamos a hacer esta actividad y tal y a usted le da pena también. Creo que hay mucho de pena en esa complacencia un poco, pero también ya dedicarse obviamente a llenar las expectativas de otro, menos las suyas. Imagínese qué problema. Ella lo nombra en el artículo. De acuerdo. Orely, retomemos la comunicación y explíquenos por favor de nuevo esas características de las personas complacientes. Bueno, Juan Manuel, les decía que esto es más común de lo que nosotros creemos y a menudo en nuestros trabajos, en nuestra familia, nos encontramos con esas personas complacientes. ¿Quiénes son esas personas complacientes? Esas personas complacientes son aquellas personas que socavan sus propias necesidades, es decir, le interesa más complacer al otro, la necesidad del otro que la propia. Siente la necesidad apremiante de agradar a los demás, esa persona que siempre está todo el tiempo agradando, buscando, entregando un detalle, entregando un motivo para agradar a los demás. Es una persona, y esto es muy importante, que es uno de los indicadores más altos que hay, es que rara vez dice que no. Si tú te encuentras con una persona a la que tú es la persona que en el trabajo, por ejemplo, siempre se le pide un favor y nunca dice que no, en la familia está, ella es la persona que siempre dice yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Esa es la persona complaciente. Se siente valioso o valiosa cuando le cumple a los demás, cuando siente que haciendo cualquier cosita le está cumpliendo a los demás porque siente que es su deber. También una de las características de las personas complacientes es que son súper perfeccionistas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que buscan es evitar la crítica y el conflicto. Evidentemente le tienen pánico, le tienen miedo. Hay una tendencia, ese sentimiento de culpa cuando algo no resulta como es, cuando alguien habla de esa persona. Y evidentemente esto está asociado con sentimientos de duda e inseguridad y sienten un extremo miedo al qué dirán, a lo que va a pensar la otra persona si no lo complace, si no hace lo que se dice. Esas son como a grandes rasgos las características de la persona complaciente. Doc, bueno, usted toca ahí un punto bien interesante. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo hace uno para aprender a decir que no? Porque a veces da mucha pena. ¿Cómo empezar a hacer ese ejercicio? Mira, esta pregunta es supremamente importante porque esto es un elemento o esto es una característica que no nace de la noche a la mañana. Es una característica que hace parte de un proceso de formación que viene de los primeros años. Y evidentemente el primer paso es identificarlo porque ni siquiera eres consciente. Hay momentos en donde tú pasas por la vida siendo una persona complaciente sin darte cuenta que estás siendo una persona complaciente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar
que muchas veces estás cumpliéndole a otras personas y antepones ese interés propio. Luego de eso, cuando ya tú tienes identificado eso, porque es que cuando tú llegas y sobrepones los intereses de las otras personas, alcanzas a sentir incomodidad, alcanzas a molestarte, alcanzas a sentir un sentimiento de inadecuación. Cuando tú ya los identificas, el segundo paso es comenzar a educarte. ¿En qué debes educarte? Primero debes educarte en algo que se llama la comunicación asertiva, es decir, en ser asertivo, en que exista una coherencia entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus conductas. Es importante que practiques permanentemente el decir no. Cuando ya tú tienes identificado algo, practica si sea con cosas chiquiticas, con cosas mínimas, decir no, y evalúa qué sucede cuando dices que no. Te vas a dar seguramente que no pasa nada y que evidentemente sigues siendo la persona importante que eres para las otras personas. Identificas ese malestar. También es importante identificar esos pequeños malestares que uno siente cuando se da cuenta que el interés del otro primó en la vida. Entonces, cuando eso pase, pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasó conmigo en este momento que llegué y puse el interés de mi amigo, de mi amiga, de la persona que está en la calle por el interés mío, por el interés propio? Esos son elementos muy importantes que te van a permitir a ti comenzar a cambiar esos ejercicios de construcción frente a ser una persona complaciente y comenzar a ser una persona asertiva. Orely, con relación a eso que usted nos está hablando de aprender a decir no, ¿cómo también quitarnos ese sentimiento de culpa? Porque es que muchas veces cuando comenzamos a este proceso de aprender a decir no por no satisfacer a los demás, sino por lo que yo quiero y lo que yo espero y lo que yo quiero y por lo que, digamos, de alguna u otra manera estamos luchando, ¿cómo no sentir culpabilidad? Mira, la respuesta más clave y más sencilla es inmediatamente dices que no, esperas un minuto y pregúntate a ti mismo qué sucedió cuando dije que no. ¿Cuál fue el efecto del que dije que no? Es posible que no suceda absolutamente nada. Una de las características también de una persona complaciente es que comienza a imaginarse una cantidad de cosas que van a suceder cuando ella o él diga que no. Y resulta que no es así, que no pasa nada. Simplemente dijiste no, es posible que se genere una pequeña incomodidad en la otra persona, pero esa pequeña incomodidad que le ocurre a otra persona, pues no es nada, porque hasta buscará a otra persona que le solucione el problema si no lo puede solucionar él mismo o ella misma. Entonces, creo que lo primordial en estos momentos, cuando a través de esa práctica del decir no, es no solamente dejarla ahí como que dije que no y ya, sino dije que no. En los primeros momentos te vas a sentir una pequeña incomodidad diciendo que no, pero después evalúa y pregúntate qué sucedió cuando dije que no. Ahora, hay un punto bien importante, Orely, que vale la pena detallar. ¿Cómo decirle que no al jefe en esas relaciones laborales, cuando usted encuentra a un jefe que todo el tiempo le está pidiendo cosas, le está exigiendo, quizás también de una manera un poco encubierta, ¿verdad? Es que tú eres lo mejor, tú eres lo máximo, entonces chévere que hagas esto y esto y esto. Y se enfrenta uno al dilema, ¿cómo digo que no sin que eso incluso me ponga en riesgo o ponga en riesgo mi cuchara, mi propio puesto? Aquí la práctica, hay algo muy importante y es la práctica de la asertividad. Y nosotros los seres humanos debemos acostumbrarnos a tener conversaciones incómodas con el jefe, con el esposo, la esposa, con los padres o con cualquier persona que considere uno importante o esté dentro de esa red social significativa para uno. Una de las técnicas asertivas es el uso de mensajes del yo. Por ejemplo, tú puedes llegar y primero expresar la emoción que te genera o el sentimiento que te genera esa petición que te están haciendo. Entonces, cuando te generan esa petición, tú puedes decir, me siento incómodo, me siento molesto. Después de ese sentimiento, pues llegas y hablas de el porqué de la situación, pero lo justificas en un momento específico. Me siento incómodo, molesto cuando me estás solicitando algo
que yo considero que no lo puedo hacer. Y ahí mismo justificas con un argumento, porque creo que no está dentro de mis responsabilidades. Y súper importante para cerrar con esta técnica asertiva es proponer una solución, porque muchas veces nosotros somos expertos o expertas encontrando el problema, encontrando el dilema, pero no somos capaces de proponer una solución o una alternativa de solución. Entonces ahí vendría la solución. En próximas oportunidades me gustaría que lo discutiéramos, o en próximas oportunidades me gustaría que delegara a otra persona que sí tiene esta competencia y no soy yo. Y creo que en la medida en que lo vayamos haciendo y lo vayamos practicando permanentemente, va a ser parte, se va a convertir en un hábito y va a ser muy fácil decirlo. Muchas veces, como te dije ahorita, nosotros creemos o consideramos que van a ocurrir cosas catastróficas, pero aquí es importante aprender a tener esas conversaciones incómodas para poder dejar de ser una persona complaciente y dejar de desmeritar que nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras intenciones también son importantes y también merecen ser escuchadas. Qué difícil de verdad es decir no, y en la vida cotidiana sí que hay ejemplos. Por ejemplo, perdón la redundancia, cuando alguien lo aborda a uno para pedirle prestado plata, para pedirle dinero. Y lo abordan a uno, mejor dicho, casi que en emboscada. Uno no esperaba ese lance y queda uno en una encrucijada. Pucha, ¿qué hago? ¿Le digo que no? ¿Le digo que sí? Por ejemplo, ese lance, por lo menos es difícil, pero a veces no es ni tan complicado, porque en estas circunstancias uno dice, bueno, no hay. Pero ¿qué sucede cuando hay, cuando existe, y tú definitivamente quieres decir que no porque lo tienes destinado para otra cosa, o porque definitivamente no tienes tiempo, o porque te vas de vacaciones, o porque quieres descansar? Entonces, ¿qué te lleva a ti a dejar de descansar, a dejar de poner ese interés tan genuino cuando tú te escuchas a ti mismo y poner el interés de otra persona? Ahí es donde tenemos que comenzar a revisarnos a nosotros mismos y mostrar, hacer todo un ejercicio de asertividad, de coherencia entre mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción, y decir, hombre, lo mío también es importante y yo también merezco descansar, también merezco decir que no, sencillamente porque a veces uno también quiere decir que no. Simplemente. Esas cosas son importantes tenerlas presentes. Uno no está de acuerdo y no quiere y listo. Orely. ¿Y ya? ¿Cuándo el asunto se complica y cuándo una persona complaciente con todo lo que hemos descrito tiene que ir a un terapeuta, a una terapeuta? ¿En qué casos? Mira, yo creo que, como te digo, esto a veces es parte o es el resultado de un producto de nuestra infancia en donde ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero yo creo que cuando ir a un terapeuta, cuando ir a buscar un apoyo, cuando ya la incomodidad sobrepasa tu nivel de bienestar. Cuando uno escucha su cuerpo y uno dice, pero hombre, yo siempre me estoy quejando todo el tiempo de que no me alcanza el tiempo, yo siempre me estoy quejando de que el dinero no me alcanza porque me están pidiendo mis familiares algo, cuando definitivamente lo que está sucediendo en mi vida no veo que está bien y que yo siento que de alguna u otra manera soy el responsable. Entonces ese sentimiento de incomodidad de tu cuerpo hay que comenzarlo a escuchar. Hay que comenzarlo a escuchar y hay que comenzar a actuar. Y por eso es importante acudir a un tercero. Y ese tercero pues, es un terapeuta que te va a permitir brindar herramientas para comenzar a decir que no. Eso cuando eres adulto. También es importante, y hay aquí un mensaje que quiero enviar a los ciudadanos y ciudadanas, y es que desde la niñez es importante construir esos ejercicios de participación de los niños y las niñas, mostrándoles que la voz de ellos es importante. Y eso pasan cosas tan sencillas y tan genuinas en una casa como decirle, bueno, ¿hoy qué quieres comer? Cuando tú a un niño le permites decir, ¿hoy qué quieres comer? Le estás diciendo, oye, tu voz tiene sentido y cobra importancia. Cuando tú a un niño le enseñas también que los límites son necesarios aprenderlos y que hay que decir que no, también le estás diciendo, óyeme, aquí hay otro que debes valorar y que debes respetar. Entonces, cuando ya estás grande, el paso es identificarlo y comenzar a reeducarte y a reinventarte cosas nuevas. Pero cuando tienes un hijo o una hija, estás pequeñito, es importante que nosotros como padres o desde las instituciones educativas se comiencen a generar esas competencias socioemocionales
que le van a permitir a los niños ser coherentes con sus sentimientos, con sus acciones y sus conductas. Y entre otras cosas, aprender a decir que no sí que es importante en tantos tiempos de acoso. Fíjense que hoy Total. uno de los temas más importantes tiene que ver con un nuevo caso que no será el último, lastimosamente, caso de acoso que se presenta entre un funcionario que tiene una carga de poder significativa y una chica que a lo mejor lo único que quería era un escalón más, un peldaño más en su carrera. Y a veces las dificultades para decir que no terminan precipitando esos casos, ¿verdad? Esas situaciones. ¿Ustedes lo han analizado también allí? Claro que sí. Es que definitivamente en este momento, en nuestra realidad actual, es necesario potencializar esas competencias emocionales que te van a permitir a ti poner un límite. El hecho de que tú, por ejemplo, le enseñes a tu hijo desde los primeros años de vida que su cuerpo es sagrado, que nadie se lo puede tocar, ya le estás diciendo, óyeme, sabes decir no. Cuando tú le enseñas a tu hijo o a tu hija, por ejemplo, si no quieres saludar a alguien porque siente que esa persona de alguna u otra manera le está generando algún peligro, o bien le estás diciendo que él es un ser sujeto de derechos y que tiene toda la valentía o toda la potestad de tener recelo para salvarlo porque se siente como amenazado. Entonces, más allá de obligar a los niños y de pensar por ellos y hacerlos como no seres sujetos de derechos, es muy, pero muy importante porque le va a generar unas competencias o unas habilidades socioemocionales para la vida que le van a permitir saber, sentir que ellos tienen voz y voto en cualquier espacio. Pues Orely, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Red para abordar este tema de vida cotidiana tan frecuente en nuestras vidas. Complacer a los demás, vivir complaciendo a todos. Tenemos una tarea muy importante. A ver. Aprender a decir no, por ahí empezamos. Sin duda. Vamos a aprender a decir que no. Vlado, lo invito a almorzar. No, señor. Muy bien. Quedó aprendido totalmente la lección. La invito al estadio con todo pago, Kelly. No, muchas gracias. ¿Vio? No quiero. Qué maravilla el favor que nos ha hecho doctora Orely Bolaño. Bienvenida siempre aquí en Radio Red. Gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Más allá de todo, más allá de las bromas, sí que es frecuente esto, no saber decir que no en pequeñas cosas de la vida cotidiana. Termina generándose una personalidad complaciente y a partir de allí pueden surgir una cantidad de problemas y de malentendidos, ¿no? Sí, es verdad, como decía María Elvira Samper, ya después de una edad uno diga que no y de malas porque no hay pena que valga. Cuando uno es joven, uno dice, yo quiero ser grande para hacer lo que se me dé la gana. Pero cuando uno ya es grande, uno entiende que lo importante no es hacer lo que se le dé la gana, sino dejar de hacer lo que le dé la gana. No, ya no quiero ir a esa reunión, no quiero ir a ese almuerzo, no quiero saludar a este personaje, no quiero visitar a tal fulano, etcétera, etcétera. Uno se empodera para decir que no a cosas que uno antes decía, no, es que toca, es que tal que sí, es que qué mamera, pero voy a ir. Sí, que qué pena o que es que necesito porque de pronto me puede ayudar para más adelante en otra vaina. En fin, entonces aprender uno a decir que no, eso uno lo aprende con los años.